Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a Le Doy Mi Palabra. Hoy vamos a tratar de buscar un rediseño, una suerte de nuevo formato del programa. Tampoco es que vamos a revolucionar absolutamente la estructura, pero sí buscar algún tipo de cambios respecto de la manera en presentar la información, en hablar con nuestros entrevistados, en el rol que van a jugar los columnistas. Por supuesto, con invitados, como corresponde a un programa en donde tratamos de reflejar la opinión de la mayor cantidad de sectores, con el máximo pluralismo, para que cada uno vaya tomando sus propias decisiones y conclusiones respecto del 2015, que ya está a la vuelta de la esquina. Está con nosotros para conversar en el primer bloque el diputado nacional por el Frente Renovador, el presidente del bloque, Darío Justosi, el exintendente de Almirante Brown. Buenas noches y gracias por estar aquí. Enseguida hay varios temas que vamos a hablar. Por supuesto, me interesa saber que nos cuente del corazón del conurbano qué pasó y qué sigue pasando con las inundaciones, cómo es el tema del combate a la corrupción que quiere llevar adelante el Frente Renovador, ya que estuvieron hablando nada menos que con el fiscal Antonio Di Pietro, y también le vamos a preguntar respecto de un potencial, entre signos de preguntas, competidor en el caso de Martín Insaurralde. Algunas de las preguntas. Al final del programa vamos a tener una charla con alguien que casi no ha frecuentado la televisión. Yo le llamo experto en seguridad, es un empresario histórico de este país que se llama Mario Montoto. Él viene a difundir un seminario internacional sobre problemas de combate a la inseguridad y al narcotráfico, pero también a nosotros nos interesa conocer un poco de su vida política y de su vida empresaria. Fue nada menos que el abogado de Mario Eduardo Firmenich en su momento. Fíjense si no hay temas interesantes para conversar con él. Por supuesto, la participación de nuestros columnistas, en el caso de José Antonio Díaz, buenas noches, va a hablar acerca de los parches que le están poniendo a la situación económica y, según dice José Antonio, se terminan a fin de año esos parches. En el caso de Carlos González Prieto, buenas noches, Carlos, básicamente va a hablar todo lo que tiene que ver. Ustedes podrán ver que algunos creen que hemos cambiado de rubro y tenemos una verdulería aquí en el estudio. En realidad, Carlos va a comparar cuál es el dinero que reciben los productores de estas frutas, de estas verduras, y cuánto es lo que paga el consumidor en la góndola, y ver quién se queda con la parte de León. Y además promete una primicia respecto del futuro de la sociedad rural. Y Diego Leuco va a hablar acerca de un comisario político, así lo ha definido, ha titulado al rol de Martín Sabatella en el AFSCA. Estas son algunas de las cosas que van a desfilar en esta hora y media que tenemos de Le Doy Mi Palabra. Pero déjeme que le cuente cuál es mi propia posición, en dónde estoy parado desde el punto de vista editorial. Allí el graf, el título de la columna es El enemigo en injusticia. Es que creo que estamos ante una situación realmente grave, digo, delicada para la vida de la democracia y de las instituciones. Está el gobierno nacional a punto de cometer un crimen contra la independencia de los poderes. Están a propósito de transformar en ley en los próximos días, va a salir con fritas del Congreso de la Nación, porque han reducido al bloque del Frente para la Victoria de unos aliados prácticamente a una escribanía que levanta la mano a todo lo que diga Cristina Fernández de Kirchner. Esa reforma al Código Procesal Penal, entre otras cuestiones, va a instalar a Alejandra Gils Carbó, a la procuradora, como la mujer más poderosa y peligrosa de la Argentina después de Cristina Fernández de Kirchner. ¿A qué me refiero? Hay un artículo, el artículo 34, que le da facultades tan amplias, tan arbitrarias, tan discrecionales a Alejandra Gils Carbó, que luego de nombrar 17 nuevos fiscales y luego de hacer ingresar alrededor de, ¿cuántos? 1.600 nuevos cargos, 1.600 nuevos cargos absolutamente a dedo, porque ahora hay una ley que está rigiendo y que obliga a que haya un ingreso democrático a la justicia, pero de los 252 cargos que se habilitaron en los últimos tiempos, Alejandra Gils Carbó, ¿sabe cuántos hizo concurso? 2. 250 entraron simplemente por amiguismo, por militancia política, por pertenecer a la cámpora, por llevar la camiseta partidaria, por lo que usted quiera, porque lo decidió Alejandra Gils Carbó. 252, solo 2 por concurso. Van a entrar 1.600 más una vez que se apruebe el Código Procesal Penal, la reforma, y van a crearse 17 nuevas fiscalías. Pero le decía que esta ley, cuya autora intelectual es Cristina Fernández de Kirchner y la autora material es Alejandra Gils Carbó, va a significar
que la propia procuradora pueda decir, este fiscal lo voy a mandar a que investigue, porque es un fiscal de los nuestros, a que investigue, por ejemplo, a Sergio Massa, a Mauricio Macri, a Hermes Wiener, y este fiscal lo voy a mandar para que cierre lo antes posible las causas de Lázaro Báez, de Ricardo Jaime, de Amado Vudú. Van a especular con algo que ya hicieron los Kirchner, porque además podrían cerrar una investigación de la propia Cristina Fernández de Kirchner. Ayer nomás, Margarita Stolbizer hizo una presentación ante la justicia acusando de haber cometido un delito, o por lo menos que se investigue la propia presidenta de la Nación. Van a apelar a un mecanismo que ya lo utilizaron, ya lo hizo el doctor Ollarvide, que es el sobreseimiento express. Buscan la cosa juzgada. Rápidamente, no hay delito, no pasa nada, cerramos la causa y después usted sabe que es imposible que una persona, constitucionalmente imposible, que una persona sea juzgada 2 veces por el mismo delito. Por eso digo que está a punto de cometerse un atropello a la justicia. Aquello que intentaron hacer con la mal llamada democratización de la justicia y que lo paró la Corte Suprema, aquello que intentaron hacer con justicia legítima, toda la avanzada que hubo sobre el fiscal José María Campagnoli por parte de Gil Carbó, por el solo delito, entre comillas, de investigar a Lázaro Báez y al poder político, no pasaron porque hubo un freno de sectores opositores, porque hubo un límite que puso la sociedad, que a través de las redes sociales y de la movilización rodearon, le dieron contexto y respaldaron a un fiscal honrado como José María Campagnoli. Ahora están buscando otra vía para lograr el mismo objetivo, es decir, subordinar absolutamente a la justicia, convertirla prácticamente en un apéndice del Poder Ejecutivo. Ahora vienen por más, ahora el gobierno viene por más. Se llevan por delante las instituciones republicanas, Cristina ordena, Gil Carbó ejecuta. Es un asesinato a la independencia de los poderes, es un crimen contra la democracia, un delito de lesa imbecilidad. Le doy mi palabra. Bueno, lo prometido, la posibilidad de conversar, hacer un mano a mano con el diputado nacional, el presidente del bloque del Frente Renovador, que lleva la candidatura de Sergio Massa, con Darío Justosi. La primera pregunta tiene más que ver con lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, con lo que está padeciendo la gente. ¿Cómo fue el impacto de la inundación y qué se ha solucionado a estas horas? ¿A esta hora la gente ha resuelto ese problema o todavía lo está padeciendo? Los perjuicios van a durar mucho tiempo porque son pérdidas económicas, pérdida de tiempo, todo el esfuerzo de municipios y tantos en movilizarse para paliar situaciones de mucha angustia de miles de vecinos que tuvieron que ser evacuados. El problema que tenemos en la Argentina, y que la provincia de Buenos Aires es, te diría, el peor ejemplo en esa materia, es la falta de planificación, la falta de tener política de Estado, la desidia, gobernantes que no se han preocupado, que han fracasado en la generación de programas plurianuales, destinar fondos y además después controlar que se cumplan la utilización de esos fondos. Es increíble que nosotros lo vimos contando, en la cuenca del Salado en una inundación se pierde lo que vale la obra, o sea, se pierde de producción lo que vale la obra. Y así estamos desde hace décadas. Entonces es el fracaso, en el caso de la provincia de Buenos Aires, de gobernadores que desde hace décadas no lo han tomado como una política de Estado y no han sido capaces de sostener lo que hizo el anterior. Por eso que se va avanzando la obra al 1% por año. Cada una de las cuencas, la cuenca del río Luján, que fue la principal afectada, sí. En este caso la cuenca del río Salado, que involucra a 55 municipios. Y el interior bonaerense, que genera tantas riquezas, que genera dólares, que genera puestos de trabajo, después en toda la cadena productiva a lo largo de la provincia, es muy importante. A ver, en cada uno de los casos lo que notamos es falta de planificación, falta de aplicación de recursos y, por otro lado, la desintegración entre los distintos niveles de gobierno. O sea, los municipios son liberados casi a la suerte, a su propia suerte, que hagan lo que puedan, la provincia mira para otro lado o hace muy poquito y la nación no ha hecho demasiado tampoco. En el caso de Almirante Brown no ha hecho una sola obra hidráulica. Ahora, supongamos que usted es elegido gobernador. ¿Cuál sería la primera obra? ¿A cuál le daría prioridad? ¿Cuál es la más urgente? Y lamentablemente, como sean, esto me pasó cuando asumí como intendente, aún sin tener recursos,
empecé y decía, ¿cuál es la primera? La verdad que la prioridad son las 4 cuencas principales, que son la cuenca del Salado, la cuenca de Luján, la cuenca del Reconquista, Matanza Riachuelo, y la cuenca del Arroyo San Francisco, cuenca del Plata. Podemos decir, ahí están, pero está la cuenca del San Borombón, que tiene también una partecita muy chiquita hecha. Hay que hacerlas todas y hay que convertirlo en una política de Estado, porque por otro lado, es plata la que se pierde por no gastar los recursos debidamente. Claro. Porque ¿cuánto salen las pérdidas? Además de la angustia y lo que significa, las pérdidas también se miden en dinero. Entonces las pérdidas de las familias que perdieron muebles, además de los días de trabajo, eso es también medible desde el punto de vista económico. Entonces hay que tomar con seriedad estos temas, tomar la decisión del primer día, es lo que haría yo, convocar al conjunto de los actores, a los municipios del interior, los municipios del Gran Buenos Aires, formados los comités de cuencas, integrados también por el sector privado, por los productores, con los 3 niveles del Estado acompañando, Alfredo, nación, provincia y municipio, y dejarse de embromar, no estar mirándose a ver quién es el responsable, pateándose la pelota uno a otro. Insisto, los municipios hacen enormes esfuerzos. Nosotros hicimos un esfuerzo, estamos en este momento haciendo la obra número 41, con recursos municipales. Hemos mitigado el impacto, de hecho, todos los municipios de alrededor tuvieron evacuados y en Almirante Brown no tuvimos un solo evacuado. Pero no festejamos porque mañana puede venir una tormenta mucho peor y que debería resolverse por obras regionales que no se hacen, y vamos a tener el problema. Entonces, que nosotros estemos bien y que otros estén mal, es una demostración de lo que nosotros en realidad necesitamos hacer en el futuro, que es concentrarnos en trabajar todos juntos como parte de un mismo equipo y resolverlo definitivamente. Fue gente del Frente Renovador, no digo Sergio Massa, pero gente que integra su propia agrupación, la que hizo correr o difundió el video y la foto del gobernador de la provincia de Buenos Aires jugando a la pelota, no jugando, pero sí allí en Pilar con su equipo de fútbol. No, eso es una chicana, porque en todo caso eso no me consta, no nos consta. Pero en realidad una reflexión respecto de esto, más allá de las motivaciones de cada uno. Nosotros, a ver, en la Argentina estamos acostumbrados a no estar concentrados en los temas importantes. El tema importante es que cuando llega un fenómeno de estas características, cada uno tiene que estar en el lugar que le corresponde. Aun cuando nosotros vimos lo de La Plata, el fenómeno de La Plata, la situación de la cuenca del Salado, vos lo que advertís es funcionarios que ponen cara de preocupados, pero no se ocuparon cuando tenían que ocuparse de poner en marcha las obras que tenían que realizarse. Entonces, hoy lo que necesitamos es poner los pies en la tierra, saber que esto lo tenemos que solucionar entre todos. Incluso tenemos que tener el acompañamiento de todas las fuerzas políticas para poder garantizar consenso y que en los distintos municipios, cuando son gobernados por signos políticos distintos, no le pongan palos en la rueda a la obra, no le pongan palos en la rueda a la ejecución de las tareas. Esto creo que es lo central, es en lo que hay que concentrarse. Nosotros estamos trabajando, hemos presentado ya apéndices respecto de un plan hidráulico maestro para la provincia de Buenos Aires, es donde tenemos el principal problema, y estamos trabajando para completarlo en los próximos días y poder presentar lo que es nuestra propuesta para resolver, no inmediatamente, porque la obra solo de la Cuenca del Salado lleva 7 años. 7 años. 7 años, pero se viene haciendo al 1% por año en los últimos 15 años. Claro. Con este promedio va a tardar 85 años más en hacerse. Si lleva 7 años, bueno, queremos que se hagan 7 años. Si me toca ser gobernador, que en los primeros 4 años se pueda hacer lo suficiente como para que el que le toque después que a mí, pueda hacer lo que le falta y cumplir con el objetivo que nos propongamos. Ojalá, sería un país maravilloso el que después tiene la inauguración todos los que participaron de eso, como pasa en los países serios del mundo. Hay una demanda que cada día crece más, que es combatir de verdad y trazar una raya con esta matriz corrupta que se ha instalado en el Estado a nivel nacional y también a niveles provinciales y municipales. ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes del Frente Renovador frente a ese tipo de corrupción? Digo, en estas horas estuvo Antonio Di Pietro, el fiscal del Mani Puliti, famoso en Italia. ¿Qué tipo de política piensan implementar ustedes para combatir esa corrupción? Y la verdad que lo primero que tenemos que coincidir es que esto no solo es un objetivo de gobierno, es un objetivo político. Esto es una necesidad, es de imperiosa necesidad que en la Argentina se impongan reglas de juego claras, que podamos tener programas de transparencia permanente, que podamos crear institutos para garantizar el control y la transparencia en la función pública. Para eso que hay que fortalecer las penas para la corrupción, tienen que ser imprescriptibles los delitos, hay varios
apéndices que son fundamentales: independencia de los poderes. Lo opuesto a lo que está pasando en estas últimas horas cuando vemos el avance sobre la justicia, quitándole capacidad para poder investigar con libertad. Otro de los temas fundamentales: libertad de expresión, que podamos tener la posibilidad de que los controles democráticos funcionen en piloto automático, participación ciudadana y al mismo tiempo una oficina como la que implementó Tony Blair, que fue una experiencia en Inglaterra, pero que después dio mucho resultado y que fue también replicado en Nueva Zelanda y otros países, que la propuso el diputado Adrián Pérez y que también ha presentado muchos proyectos en ese sentido, y que es la posibilidad de crear una oficina que tenga conexión directa con el presidente de la Nación, que no dependa de ningún funcionario de segundo rango y que tenga la posibilidad de intervenir allá donde se advierte que hay un obstáculo y que no hay, o que hay sospechas de que no existe la transparencia necesaria para poder llevar adelante la función de gobierno. Hay algo que tiene que quedar en claro: no es lo mismo que un gobierno sea transparente o que haya corrupción, porque en el medio está el éxito de la gestión. Las cosas no se resuelven mejor o más o menos si hay corrupción. No, si hay corrupción es posible que no se resuelvan, es probable que no se logren los objetivos propuestos. Y lo que es peor, desalienta las inversiones, genera reglas de juego poco claras para los que quieren venir a invertir desde el exterior y que están acostumbrados a países en donde se respeta la ley, donde cada uno vive de su trabajo. Si no logramos consolidar eso, nosotros no vamos a poder conseguir lo que nos proponemos como objetivo de gobierno. Y tenemos las máximas tenemos la máxima ilusión de poder acceder a un gobierno y poder tener la oportunidad de gobernar mostrando que se pueden hacer las cosas bien. Diputado Justo, la última pregunta. Usted, como integrante del Frente Renovador, presidente del bloque, candidato a gobernador, precandidato a gobernador, ¿le gustaría que se sumara al Frente Renovador de Sergio Massa, Martín Insaurralde? ¿Están con expectativas, con esperanza, o cree que eso no le va a modificar para nada la actuación en la provincia? No, yo lo que he dicho es que creo que no puede confundir las cosas, no agrega demasiado, y la verdad es que es un tema que es más parte de una especie de ficción, como bien dijo Sergio, una suerte de telenovela, pero nosotros tenemos que estar concentrados en qué es lo que somos como espacio político, y no da lo mismo que se vote la ley de abastecimiento, como lo hizo el diputado Insaurralde, que oponerse a la ley de abastecimiento. No da lo mismo acompañar la matriz del paquete legislativo chavista que ha pasado por el Congreso en este último tiempo, incluida la propia ley de hidrocarburos, que oponerse. No da lo mismo apoyar el juicio político a Vudú, como nosotros hemos apoyado y hemos promovido con un proyecto propio, que defender a Vudú, como ha hecho el diputado Insaurralde. No da lo mismo oponerse a la continuidad y al intento de llevarse puesta la independencia del Poder Judicial, la Constitución, promocionando 100 años de modelo K en la Argentina, como pasó el año pasado, que construir un espacio político que llamó a confiar, que le pidió a la gente que confíen que somos portadores de algo nuevo, distinto, que tenemos vocación de hacer las cosas bien, que tenemos ganas de decir las cosas tal cual son, poner arriba de la mesa los problemas, sin ningún tipo de especulación individual, sino con la vocación de mostrar que una nueva generación de gobernantes en la Argentina vino con vocación de hacer lo que corresponde y no quedar en la superficie y cruzado un poquito con esta suerte de debate muy superficial que no es lo que nos resulta más cómodo. Diputado Darío Justo, muy amable y gracias por venir. Gracias por la invitación. Hablando de debate superficial, en instantes, después de esta pequeña pausa, en el próximo bloque, vamos a debatir acá con José Antonio Díaz y con Diego Leuco el rol que está jugando en los últimos tiempos Martín Insaurralde en la vida política argentina, a propósito de un cruce que hubo el día del casamiento en el programa de Mariana Fabiani con Diego Leuco. Bueno, vamos a tratar de analizar, de desmenuzar qué está pasando, cuál es la manera de construir política que tienen algunos en la Argentina. Después, enseguidita, los columnistas, cada uno con su tema, por supuesto, y Mario Montoto, un experto en seguridad, un hombre que fue abogado de Mario Eduardo Firmenich. Vamos a tratar de conocer un poco cuál es su pensamiento y cuál es parte de su historia, ya que hace bastante, creo que muy pocas veces, ha ido a la televisión argentina. Le doy mi palabra y ya venimos. Bueno, vamos a arrancar. Yo les hablaba de una suerte de pequeño rediseño del programa, incorporando algunas secciones. Esta es una, simplemente, de a poquito vamos a ir modificando porque no se puede hacer todo de golpe. Esta sección que yo le llamaría el debate de algunos de los temas de la política, de la vida económica e institucional de la Argentina.
Hubo un debate en distintos medios que involucró, en este caso, casualmente, no va a ser siempre que involucre, pero en este caso lo involucró a Diego Leuco, que tuvo allí un cruce bastante curioso con Martín Insaurralde el día de su propio casamiento en el programa de Mariana Fabiani. Opinaron todos menos nosotros. Por eso lo invito a que lo veamos, son 4 minutitos, y después vamos a debatir nosotros acerca de qué despierta ese debate que se instaló en lo de Mariana Fabiani respecto de cuál es el rol de la vida política, de qué manera se construye, cuál es el papel que juegan los programas de entretenimiento. ¿Hay un fin de la política en lo normal? Enseguida lo conversamos. No se pierda esto, fíjese el video. En la política y el perfil de Jessica como famosa es una de las bodas más polémicas del año. ¿Cómo tomás las críticas? ¿Las lees? ¿Las ignorás? No, por supuesto que escucho a todos. Yo soy un hombre de la política y escucho, me encanta aprender, me encanta que me critiquen para ir aprendiendo. Cuando hacen la crítica desde lo personal, me encantaría que hablen con la gente y que supieran lo que piensa la gente y el trabajo que hicimos juntos. Por ahí hoy me gustaría que me digas Martín y tratar de no tomar... Es Leuco, que es muy formal. Luego se casó Martín. Insaurralde. Leuco, te voy a decir una cosa, Sí. te voy a decir una cosa ya que querés hablar de política. Antes que lo digas te lo voy a decir yo. A ver. Le digo, el otro día te escuché diciendo de que no sabés qué opino yo de política. Y la verdad que me extraña cuando nosotros compartimos una mesa, Mirta Legrand. Sí. Y la verdad que creo de vos en la honestidad tuya intelectual. Claro. Y creo que sabés qué dirigente político soy, qué es lo que pienso de cada una de las cosas, qué leyes vota Martín Insaurralde en la Cámara de Diputados. Por supuesto. Déjame terminar, te pido, por favor. Sí, claro. Yo estoy haciendo y vos dijiste al aire Sí. que de Martín Insaurralde no se sabe ni lo que piensa, que tiene el mismo estilo que Sergio Massa y que Daniel Scioli. Y la verdad, me encantaría que vengas acá a Loma de Zamora y hables con el casi 1 millón de habitantes, con los que sufren y con los que están bien. Sí. Y que hables con cada dirigente político, si yo no soy una persona de bien, que dice la verdad y que dice lo que piensa en la política siempre. Pero estamos diciendo Siempre, cosas nunca distintas, oculté Insaurralde. nada. Yo no estoy diciendo que oculte, yo estoy diciendo que hay un estilo de política que se ha impuesto en el último tiempo, que evidentemente tiene su rédito, tiene una buena después rédito a la hora de las encuestas, que es tratar de decir la menor cantidad de definiciones políticas posible. Es un estilo que tiene Daniel Scioli, es un estilo que tiene Sergio Massa, y es más difícil hablar con usted de política que, por ejemplo, del casamiento. De hecho, es la primera vez que habla con nosotros usted. Leuco, escuchame una cosa. Digo, si vos seguís a los dirigentes políticos, Sí. andá a la Cámara de Diputados, donde yo soy legislador hace un año, y fíjate Sí. todas las leyes que voté. Fíjate lo que dije en cada uno de mis discursos. Sí, Fíjate por ejemplo, esa fue una de las cosas que yo dije el otro día, que en su momento, cuando hubo que votar la ley de abastecimiento y la ley, por ejemplo... ¿Dónde estaba yo? Usted estaba votando con el En el gobierno, recinto, estaba en el recinto, votando, siempre. votó a favor de la ley de abastecimiento Y como entonces- pedía el kirchnerismo. Entonces, justamente dije eso, No hagas conjeturas, que cuando Leuco. se habla, Leuco, cuando yo se te- habla de que Leuco, no se sabe mirá, bien si mirá Insaurralde va a ir con Massa o va a ir con el Leuco, gobierno, cuando- hay que estar atento Pero a cómo eso fue lo opinás votando. vos. Ahora, Pero Martín, eso lo opinás vos. Mirá qué lindo que es que vos puedas opinar y puedas decir cuál es el destino político de Martín Insaurralde, cuando en realidad hoy hay que hablar de la política, tiene que dejar de hablar sobre la política. Lo que importa es solucionar el problema de la gente, como esa vecina que se acercó, que por la subestada le entró agua, sí. y yo hablo y escucho a tus periodistas decir si los atiendo o no los atiendo a cada uno de los vecinos. Como mis siempre. periodistas, Los que yo vienen no acá tengo ningún medio, yo cobro un tratarme- sueldo todos los meses. No, periodistas que hablan, no, Los colegas, que los acá colegas. hablamos, que estaban Claro. acá, colegas tuyos que acá digo, atiendo a cada uno. Entonces, hablemos de los problemas de la gente. Y hoy te pido disculpas y yo un día voy a hablar de política con vos a donde me invites. Hoy es un día de felicidad. Martín, Hoy- lo más feliz último, que nunca. Gracias. lo último te pregunto. Se me fue. Bueno, arrancamos la charla entre nosotros. Varias puntas, ¿no? Aparecen varias puntas interesantes para el debate. Me parece que la central, él dice, un día de estos voy a ir a hablar de política. Sería muy interesante y desde ya está invitado para hablar de política aquí en el programa. La primera pregunta que se me ocurre,
dice que hay que ir a la Cámara de Diputados para ver cómo votó. Es muy fácil, cómo votó. Votó siempre con el Frente para la Victoria, en forma disciplinada, con su bloque. Alguno me dirá cómo corresponde. Fue elegido por el bloque Frente para la Victoria. Ahora hay un dato más. Segundo tema. Podés escuchar lo que yo dije en mis discursos. ¿Cuántos discursos pronunció Martín Insaurralde en la Cámara? Ninguno. Alrededor de cero. Alrededor de cero. Sí. Aproximadamente cero. Aparece después de esta discusión, o en realidad este intercambio de opiniones que surgió de la nada. La verdad es que obviamente no le iba a preguntar de política, pero ni siquiera tuve tiempo. El fin de semana siguiente, esto ocurrió el viernes, el fin de semana, la gente de parlamentario.com, que obviamente se dedica a seguir de cerca las estadísticas del Congreso, de qué se habla, de qué no se habla, publicó justamente una nota diciendo eso, que las veces que votó, votó con el Frente para la Victoria. Esto también hay que tenerlo en cuenta por si finalmente pasa al Frente Renovador. Y las veces que lo hizo fueron 21 veces, no pronunció ningún discurso y no fue nunca a una reunión de comisión. Nunca a una reunión de comisión Nunca. tampoco. Nunca. Bueno, ese es un datito para empezar. José, tenemos alguna experiencia nosotros dos y este debate respecto, entre comillas, de la frivolización de la política o en realidad es la humanización de la política, dónde construir en el territorio con la gente, como parece sugerir él, o en los programas de Marcelo Tinelli aprovechando la popularidad. Claro. ¿Qué ves vos de nuevo que está Por pasando? ahí hay esto? un fenómeno nuevo. Para mí es un PNT. Martín Insaurralde es un PNT. No es un político tradicional como lo concebimos nosotros. No es culpa de Martín Insaurralde. Es culpa de la política, porque no hay partidos políticos. No hay organización y construcción democrática en los partidos políticos. Hay dirigentes que se hacen populares. Como cuentapropismo político, ¿no? Cuentapropismo político. Bueno, ya tenemos un ejemplo muy importante, Francisco de Narváez. Claro. Que él mismo termina admitiendo que fue un producto electoral concebido en un estudio de televisión. Claro. ¿Está bien o mal esto? La verdad que no está ni bien ni mal. Es así. Es un poco penoso que la política sea tan decadente que no pueda generar otro tipo de líderes. Ahora, el problema no es el programa de Tinelli, porque la verdad es que como herramienta Para política, nada. el programa de Tinelli es perfecto, es, diría, inmejorable. Se llega a un público que en general no está politizado, se llega a un público que no mira estos programas. Por lo tanto, me parece a mí que el problema es hacer política solo en el programa de Tinelli. Claro. No en el programa de Tinelli, sino únicamente en el programa de Tinelli. Porque si vos lo utilizás como herramienta, pero insisto, la verdad es que la crítica que yo le hacía o que nosotros le hacíamos no era ni siquiera una cuestión vinculada a su transparencia, a cuestiones que también se puede hablar y largo. Era simplemente decir, la verdad es que es muy difícil escuchar de Martín Insaurralde una definición política. Es muy difícil escuchar eso. Entonces, está muy bien la popularidad, está muy bien Marcelo Tinelli. Ahora, también a la hora de votar, sería interesante que tengamos las herramientas, porque el discurso es, no hay que hablar de no hay que hablar de política, Eso hay le que hablar de los aconsejan. problemas de la gente. Claro. Y eso está muy bien como consejo de asesor. Sí. Ahora, lo cierto es que los problemas de la gente tampoco se están solucionando. No, y además son básicamente políticos. Porque mientras discutíamos en televisión, que obviamente es algo que no es divertido, no está bueno, había gente inundada en Loma de Zamora. Totalmente. No, bueno, eso por supuesto. Ahora yo digo, hay como una malversación de la palabra política. La política, más allá de que lo que mucha gente piensa que es algo sucio, que es algo... es todo lo contrario. Exacto. No hay forma más genuina, más honesta y más solidaria de transformar una sociedad, de eliminar las injusticias que esa sociedad tiene y tratar de conseguir una sociedad más igualitaria. No hay otra que a través de la democracia y a través de la política. Y como dice José Antonio, a través de los pilares que son los partidos políticos, porque si no, son como pequeños emprendimientos de gente. Y vos fíjate que no es un tema de ideología de centro-derecha o de centro-izquierda, no, porque hacia la para centro-izquierda nada. también hay una cantidad de pequeños partidos casi unipersonales, más allá de la condición ética de cada una de las personas. Qué sé yo, estoy pensando en Margarita Stolbizer, a la cual valoro, respeto, me parece honesta y de gran capacidad intelectual, pero también tiene un partido muy pequeño que no se permite, ninguno de ellos, ser una corriente fuerte dentro del partido Ahora, más grande. me pongo en el lugar de, en este caso, Martín Insaurralde, pero cualquiera. Sí. Y hago la pregunta políticamente incorrecta. ¿Me puede responder a mí, digamos, con más sinceridad de lo que estuvimos hablando, no sin careta? ¿Me podría haber respondido tranquilamente, ¿para qué? ¿Para qué voy a hablar de política? Mirá las encuestas.
Claro. Porque la realidad es que mientras esto ocurre, mientras se discute en televisión, mientras se está en el bailando, mientras se resuelven o no los problemas políticos o sociales que hay en el municipio de Loma de Zamora, lo cierto es que sigue siendo primero y por mucho en las encuestas. Sí, me gustaría ver las próximas mediciones. Bueno, fíjate que desde el punto de vista político, es cierto que era el dirigente político que más medía, porque es uno de los más conocidos por el programa de Marcelo, pero la última elección perdió, encabezó el liste y perdió. Cristina Fernández de Kirchner ya le bajó el pulgar, no lo quiere. Totalmente. La prueba está que C5N el otro día, el mismo día del casamiento, dividió la pantalla, el casamiento y Lomas de Zamora inundado, o sea que Cristóbal López tampoco lo quiere Insaurralde. El Frente Renovador, acabamos de escuchar a Darío Justosi y el propio Sergio Massa ya le pegó algún palito, no sé si lo van a aceptar o no, si él quiere pasar. Y ayer la propia Jessica Sirio también siguió bromeando con el tema del color naranja. Tal vez para Daniel Scioli sea un buen gobernador. De hecho, más allá del tema de la pareja y del matrimonio, hay como cierto parentesco con los estilos políticos, digo, ¿no? Dirigirse a la gente, yo diría, con valores culturales, valores humanos, el optimismo, el esfuerzo, la buena onda, que no son valores ideológicos ni políticos. Tal vez en ese sentido estén en lo cierto, por lo menos electoralmente. Hay un dato de las últimas semanas llamativo con respecto al estilo de política de estos tres candidatos, ¿no? Que bueno, en los que están peleando en 2015 son los que por ahora más miden las encuestas y mayor nivel de conocimiento tienen. Tanto Massa como Scioli como Insaurralde se caracterizan por la prudencia extrema, casi exasperante. Nunca dar nunca mostrarse enojados, nunca ofuscarse. Y la semana pasada los tres protagonizaron exabruptos en televisión. Daniel Scioli y Sergio Massa hablando de si jugar al fútbol, si se drogan, se puso nervioso por una vez. Insaurralde en su propia boda, enojado con los medios también. Los tres que hacen un esfuerzo comunicacional para mostrarse siempre calmos, perdieron los estribos en televisión en la misma semana. Ahora, yo digo una cosa, el análisis político tradicional no se puede confundir con respecto a estos episodios. Yo digo dos cosas. Hay una sociedad del espectáculo que populariza a determinadas figuras por la imagen. Estos son personajes populares, no son buenos políticos ni son grandes líderes. Y en el caso de los discursos, yo creo que hay discursos comunes y hay transvestismo político, hay oportunismo político. ¿Cuántas veces Scioli dice las cosas que piensa? ¿Cuánto es de Scioli y cuánto es para quedar bien, para no pelearse con nadie, para conseguir un aliado? ¿Cuánto hace Massa en el mismo sentido cuando busca factores multipartidarios para construir su frente? Me parece que hay como, sin ignorar los valores que tienen la popularidad, la televisión, el espectáculo, etcétera, me parece que uno debería pretender más y debería haber un espacio más grande para el partido político y para su tarea de reconstrucción. Martín Insaurralde empezó con Florencia Peña. Acordémonos de eso. Era un formato perfecto. Por eso digo, es un PNT de la política que estrenó en el programa de Tinelli y ahora estrena en la cadena nacional que hizo el día del casamiento, ¿no? Bueno, esperamos haber aportado nosotros también este debate, que a lo mejor uno se imagina a aquellos que más les interesa la política, por ahí ese debate sigue en sus casas, en sus mesas, donde están terminando de comer o tomando un café, hablando entre la pareja, los hijos. Tal vez ese debate también logramos que se prolongue. No se vaya, ya está con nosotros Mario Montoto. Yo les dije que no solamente es un experto en el tema seguridad, no solamente nos viene a contar respecto de un seminario que va a ser vinculado al tema de la lucha contra el narcotráfico, la lucha por conseguir una mayor seguridad en la Argentina. No solamente eso, sino también vamos a hablar un poquito de su vida política, de su trayectoria. Yo le recordaba que, entre otras cosas, había sido abogado en su momento de Mario Eduardo Firmenich. Y nuestros columnistas, José Antonio va a hablar de los parches económicos que llegan hasta fin de año. Diego va a hablar de un comisario político, así lo ha titulado, lo ha bautizado a Martín Sabatella. Y Carlos González Prieto nos trajo esa verdulería donde va a comparar cuánta plata reciben
los productores que se esfuerzan por generar ese tipo de frutas y verduras y cuánta plata nos cuesta a nosotros los consumidores a la hora de ir a la góndola. Ya venimos, le doy mi palabra. Bueno, la posibilidad de escuchar a nuestros columnistas. Vamos a arrancar con esta suerte de verdulería que ha montado aquí en el estudio Carlos González Prieto para hacer mucho más gráfico la columna con la que él nos quiere contar de qué manera son perjudicados los productores y quién se lleva la parte de León. Carlos, buenas noches y gracias. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, el jueves pasado hubo una reunión, no digamos protesta, sino una jornada de concientización en Córdoba, en la Plaza San Martín puntualmente. Allí estuvieron los 4 presidentes de la Comisión de Enlace, estuvo Bussi en lo que será su último acto, porque el 2 de diciembre deja de ser presidente de Federación Agraria, estuvo Echeverre de la Rural, Ferrero de Confederaciones Rurales Argentinas y Carlos Gareto de Coninagro. ¿Qué mostraron allí? Y me parecía interesante compartirlo contigo y con toda la audiencia, la diferencia brutal entre lo que recibe el productor y lo que pagamos los consumidores cuando vamos a la verdulería. Mira, estos son números suministrados por las entidades respecto al precio del productor y números publicados por La Voz del Interior el 2 de noviembre, un diario importante de Córdoba. Arrancamos con la papa. Por ejemplo, un productor recibe 1,90 por kilo y el consumidor paga 8,50, es decir, una diferencia del 450%, Alfredo. 1,90 por kilo le paga el productor. Sí, tomate. Seguimos con el tomate. Estoy medio poco hábil para agacharme. 2 pesos el kilo de tomate cobra el productor. Sí. 18,75 según La Voz del Interior. Yo estuve en la verdulería aquí en el barrio de Palermo y estaba 24. Sí. Está más caro, por ejemplo. 940%. Cebolla, no me voy a agachar con todo, pero el kilo de cebolla, 3,50 recibe el productor, 10,45 acá no es tan abismal, solo un 300% de diferencia. La selga, 2 pesitos recibe el productor, 14,30 el consumidor, 720% el kilo de acelga. 14 pesos vale el kilo de acelga en el supermercado, según La Voz del Interior. Exactamente. La lechuga, 4 pesos recibe el productor, 11,40 recibe el consumidor, o paga el consumidor. Bueno, no me voy a detener en todos los productos de la verdulería, pero por ejemplo, la banana, que es lo que más nos llamó la atención. Sí. ¿Sabes cuánto recibe el productor de banana? No. Que en general se produce en Formosa. En Formosa, sí. 60 centavos por kilo. 60 centavos por kilo. Sí. Los consumidores lo pagamos 17,95. 2.900%. Es decir, un productor de bananas vende 30 kilos de bananas y si la tiene que ir a comprar a la verdulería, necesita 30 kilos de su producción para comprar 1 kilo de banana en la verdulería. Realmente impresionante. Números con diferencias abismales que se prestaría para un capítulo aparte en esto de los precios cuidados, ¿no? Porque en lo que hace a muchos de los productos, de los frutos del campo, no solamente frutas y verduras, con la carne pasa lo mismo, con los lácteos pasa lo mismo. Es decir, son precios descuidados realmente cuando no están industrializados, cuando el productor es el que lo produce, no hay proceso de industrialización y el consumidor paga estas diferencias tan exorbitantes. Impresionante, habría que denominarle a la acelga, acelga blue, ¿no? La acelga blue, esta es la brecha, la famosa brecha que existe. José Antonio, eso nos lleva a la economía. Muchas gracias, Carlos, realmente muy didáctico todo lo que has hecho y muchas gracias por el esfuerzo. José Antonio. Tu tema, estaba parches. pensando, las bananas de Ecuador sí. Son una salida a esa crisis con los productores, ¿no? Claro. Porque finalmente termina todo complicándose más para la vida del productor y para el consumidor. Sin duda. Bueno, los parches. Estamos en tren de parches, bastante bien. Le fue a Kicillof y Vanoli en esta primera parte del ajuste post-Fábrega, para decirlo de alguna manera. Estamos teniendo una tranquilidad parecida a la de Fábrega, justamente. Claro. Fábrega achicó al 30% la brecha del blue con el oficial. Hoy está 40, un poco más de 40. Lo bajaron del 86 al 50. Hoy empezó a subir, a repuntar, a rebotar un poco el blue, así que anda así. La brecha igual es enorme. Ahora, ¿cuál es el dato más importante? Porque acá está el cinismo de los funcionarios de economía y del gobierno.
En los últimos 12 meses, la devaluación del peso fue del 43%. Entonces, si hay esta devaluación, que es poco más que la inflación, es decir, tenemos una usina que genera inflación todo el tiempo, claro, que apunta a los sectores más vulnerables. El gobierno ahora está orgulloso porque hay ahorro de importaciones. Ahora, fíjense el contrasentido. Se están ahorrando efectivamente importaciones de gas y combustibles en general. 10% se llevan ahorrados hasta ahora. ¿Pero por qué? ¿Por la recesión? Por la recesión. ¿Por la menor actividad? A fin de año, la cuenta igual va a ser de 12.000 millones de dólares. Claro. Es decir, estamos teniendo gastos como si esta economía funcionara. Y la verdad, no funciona, estamos cayendo 2% en el PBI. El gobierno que hizo un poco lo que anticipamos acá, y se hizo de una bolsita de dólares, ¿no? 800 millones del swap chino, otros 800 millones de la licitación del 4G, otro swap con el Banco de Francia, que va a salir dentro de poco, sí, y los 5.700 millones, esto es lo más importante, de las cerealeras de aquí a fin de año. Entonces, obviamente, la presión sobre las reservas bajó. Queda todo lo demás, Alfredo: déficit fiscal, inflación del 2% mensual con recesión. Claro. Es lo mismo que las importaciones de energía. Tenemos un país en recesión, estancado, con alta inflación, y no se puede bajar ni siquiera eso. La distorsión de los precios relativos es el gran problema que el gobierno no quiere resolver, que es tarifas y que es poder adquisitivo de la gente, finalmente. Claro. Eso es lo que no se puede revertir. ¿Por qué? Porque devaluamos 43% a cuentagotas o de un día para otro y no pudimos parar lo que era obvio, que se iba a descargar sobre los sectores trabajadores y los de ingresos fijos más vulnerables. Lo dice José Antonio Díaz, hace unos días Roberto Lavagna dijo algo muy sencillo: de todos los pilares que conforman el modelo dual de Lavagna, Néstor Kirchner, no quedó ninguno en pie. Ninguno de esos pilares quedó en pie. Es otra economía y es otro modelo y otro régimen. Diego, ¿qué está pasando con el tema Martín Sabatella y el AFCA? ¿Por qué lo has designado, has titulado periodísticamente el comisario político? Bueno, la presencia de Martín Sabatella en el AFCA es realmente fundamental. Lo sabemos desde el 2009, cuando se sancionó la ley de medios. Y lo interesante es el rol netamente político y para nada técnico que está teniendo, obviamente, la AFCA que comanda Martín Sabatella. Esto que parece tal vez una obviedad, bueno, se choca de frente contra lo que pidió la Corte Suprema de Justicia, contra lo que exige la Corte a la hora de haber declarado la constitucionalidad de la ley, que es justamente una aplicación objetiva, una aplicación técnica de lo que está pasando con respecto a la ley de medios en AFCA. Simplemente para decir algunas cosas de Martín Sabatella. En su juventud fue comunista, como ustedes dos. Después fue muy crítico del kirchnerismo, se lo podía ver en los programas de televisión, incluso en discursos políticos, criticando fuertemente al gobierno. Sí, acá tenemos cosas de archivo largamente. Ahora se ha hecho ultra kirchnerista, tal vez es hoy Martín Sabatella en la política o en la embestida contra los medios de comunicación lo que es Alejandra Gil Carbó en la justicia. Exactamente. Son los dos arietes que tiene el gobierno para hacer esta especie de operativo de pinzas e ir intentando de alguna manera colonizar los medios por un lado, colonizar la justicia por el otro. A los 29 años, en 1999, fue elegido intendente de Morón por la Alianza. También tuvo un paso por la Alianza. Pero vamos a lo técnico rápidamente y después vamos a lo verdaderamente importante que tiene que ver en cómo se está utilizando AFCA en realidad para financiar a su propio partido, para financiar a Nuevo Encuentro. La segunda placa tiene que ver simplemente con lo técnico, los expedientes que hay, son 40 expedientes en trámite, hay 3 que todavía no se trataron, hay 15 que se dieron cuenta que no requerían de adecuación, se estudió el plan y no requería adecuación, hay 14 que están en ejecución, hay 7 que ya han concluido,
7 que ya han concluido. Dice, por ejemplo, Gerardo Milman, que pertenece al AFCA, pero por parte de la oposición, que son todas cuestiones menores, que fueron cuestiones que se resolvieron, que no tenían mayor importancia en cuanto a lo que tiene que ver con el tamaño del mercado y obviamente los casos más sensibles. Adecuación de oficio, una sola, la del Grupo Clarín. Sabemos todos la situación de Telefe, claro, que está ahí en un limbo, era el gran problema que tenía Sabatella, lo venía estirando, por suerte el gobierno ya se lo ha solucionado con esta nueva, por suerte para él, por supuesto, con esta nueva ley de telecomunicaciones que le facilita la vida. En el 2012, AFCA, y con esto entramos ya de lleno a la tercera placa que tiene que ver con los empleados de AFCA, manejaba un presupuesto de 210 millones de pesos. Hoy tiene un presupuesto de, atención, 525.000, el doble. ¿Sí? De 210 a 525 ha pasado el presupuesto que tiene AFCA. Por supuesto, prácticamente todos los empleados que ha nombrado Martín Sabatella pertenecen a Nuevo Encuentro. Algunos nombres simplemente para dar. Daniel Larrache es director de Nacional de Gestión. Sergio Surano, por ejemplo, es el que reconoció públicamente que no le dio a Marcelo Stubrin el expediente de Clarín. Reconoció públicamente. No le dimos a la oposición la información. Decidimos nosotros sin darle la información a la oposición. Y hay varios nombres más. Pero lo interesante, y esto es algo que intenta justificar Martín Sabatella, creo yo que no puede, me he planteado simplemente algunas preguntas con respecto a esto, es que aquellos empleados de AFCA que pertenecen al partido de él, al partido Nuevo Encuentro, donan el 8% de su sueldo. Al partido, sí. Con el recibo de sueldo a fin de mes llega un descuento del 8% que va a financiar al partido. Bueno, tanto Martín Sabatella como Fernando Torrillate, que es su jefe de prensa y su lugarteniente, dicen que esto en realidad es a voluntad. ¿Vieron como los trapitos en la calle que en estaciones le dicen a voluntad? Sí. Pero bueno, que ahora encima están tarifados, bueno, dicen que es a voluntad y que cada militante lo hace porque quiere. Que hasta ahora ningún otro partido le solicitó hacer lo mismo con su sueldo, claro, pero ellos dicen que no hay ningún tipo de presión en AFCA. El que quiere donar su sueldo dona y el que no quiere no dona. Insisto, me planteo algunas preguntas con esto para cerrar. Sí. ¿Qué pasa si hay dos empleados aptos para el mismo puesto? Y uno quiere donar y otro no quiere donar. Sí. ¿A cuál eligen? ¿Cuál es el criterio que aceptan? ¿Qué pasa si el que quiere donar no es tan apto como el que no quiere donar? Están ahí. Tiene pequeña ventaja que no milita en ningún partido. Sí. ¿Qué pasa si un empleado un día dice, no quiero aportar más, me parece que ya he sido suficientemente generoso con Nuevo Encuentro, ese 8% no lo aporto más? ¿Cómo continúa su situación laboral? ¿Qué pasa si le suben el sueldo a esos empleados? ¿O le suben el sueldo solo a los empleados que donan el 8%? ¿Se están subiendo también automáticamente sus propias donaciones? ¿Qué pasa si un empleado es generoso pero no tanto? Y quiere donar solo el 5%. A él le parece que lo justo es donar el 5%. Y la última pregunta. ¿Qué pasa si Nuevo Encuentro está flojo de financiamiento? ¿Contrata más gente en AFCA? ¿Cómo hace preguntas? ¿Cómo hace preguntas? Parece un periodista. Dos cosas muy cortitas. Esta mañana en la asamblea de ARSAT rajaron a dos de los directores de Julio Devido. Digo porque parecía que Julio Devido había tenido bastante que ver con el tema de la ley de telecomunicaciones. Hoy me contaron que es absolutamente lo contrario. Tanto que esta mañana en la asamblea ya no hay más gente de Devido en el ARSAT, ya Axel Kicillof y la Cámpora acaban de designar a dos de sus hombres allí y al parecer son ellos, junto con Cristina, obviamente, los principales promotores de la ley de telecomunicaciones. Por eso un poco la bronca tanto de Pichetto como de Julio Devido ahora. No se vaya, hablamos recién de los pasados políticos, hablamos recién de todo lo que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico, con el problema principal que tienen los argentinos, que es la inseguridad. Vamos a hablar con Mario Montoto. Ha sido en su momento apoderado legal de Mario Firmenich, pero aquí está básicamente porque en estas próximas horas empieza un seminario internacional donde vienen varios de los expertos más importantes del mundo en el combate contra la droga, en la búsqueda de seguridad ciudadana en cada uno de los países y llamativamente, no debería ser así, pero llamativamente con un nivel de pluralismo respecto de los invitados que vale la pena destacar. Enseguidita nomás conversamos con Mario Montoto, a quien le doy mi palabra. Bueno, lo que le planteé, la posibilidad de hablar con el doctor Mario Montoto, no es habitual que esté en la televisión. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, Fran, por la invitación. Bueno, primero el tema, digamos, periodístico, noticioso, que es lo que va a ocurrir en las próximas horas. Estábamos conversando fuera de cámara del nivel
de representatividad, de experiencia en lo teórico y en lo práctico de los especialistas que has traído. Y además es el tercero de los encuentros para discutir y para hacer ¿qué? ¿Narcotráfico y seguridad ciudadana? Sí, entre otros temas, ¿no? Entre otros temas. La idea es debatir sobre todas aquellas amenazas que de una forma u otra alteran la tranquilidad de los ciudadanos, que generan cambios en nuestras condiciones de vida como miembros de una sociedad que empezamos a modificar hábitos, que tiene alto impacto en la economía, porque ya algunos países de América Latina empiezan a estudiar los niveles de gasto, los niveles de inversión que trae aparejado la inseguridad en sus países, cómo afecta esto en el cuánto del PBI están invirtiendo en los temas de inseguridad. Y bueno, y además porque son debates, un poco cuando nació nuestra editorial, nuestra revista DEF, decíamos, vamos a abocarnos a tratar temas que tocan todos los días a la gente, pero que poco se hablan muchas veces, ¿no? Claro. Porque estos temas, bueno, de la inseguridad son temas de conversaciones recientes, ¿no? Sin duda, sin duda. Y yo hablaba también acerca de la amplitud ideológica, ¿no? Hay gente que, no sé, está Marcelo Saín, está Raúl Ple, está también la distinta pertenencia. Hay gente que es socióloga y que viene del tema del estudio de esta problemática, gente que ha operado sobre el terreno, con trabajos concretos. Bueno, jueces, está el doctor Bonadío, digamos, hay gente de Israel como Eli Carmon, de Colombia, de Estados Unidos. Usted me comentaba recién la experiencia de un militar norteamericano que está a cargo del tema de la seguridad aeroportuaria. Sí, sí. Uno de los panelistas, de los disertantes, es el coronel retirado Joe Napoli, que bueno, fue jefe del grupo militar aquí en Argentina, como representante de Estados Unidos en la embajada hace unos años, y hoy en día tiene la responsabilidad directa sobre el aeropuerto de Miami. Indudablemente también participa en los comités del Homeland Security, que hace a todo lo que es el sistema de seguridad aeroportuaria de los Estados Unidos de Norteamérica. Un poco la idea, cuando imaginamos a los oradores, cuando imaginamos a quienes invitábamos, justamente fue gente directamente vinculada a las problemáticas concretas. No por despreciar a la teoría o al análisis general sobre estas problemáticas, sino porque un poco lo que venimos trabajando desde ese primer seminario en Washington, el que hicimos el año pasado en Bogotá con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, es pasar del diagnóstico de la situación o del comentario de la problemática a buscar soluciones o a encontrar herramientas en el debate que ayuden a solucionar los problemas, ¿no? Porque no solo en Argentina, en toda América Latina, gente que habla de la inseguridad realmente es mucha, ¿no? Nosotros nos interesa dar el debate no solo sobre el diagnóstico, no solo en el comentario de todos los problemas que muchos ciudadanos tienen o que hemos tenido vinculados a actos de inseguridad, sino cuál sería este plan de acción que nos permitiría mejorar las condiciones para resolver algunos de estos problemas. Y ahí la pluralidad. Y ahí que en este debate y en este seminario participan también funcionarios del Gobierno Nacional, participan oradores con posiciones tal vez antagónicas a las que yo tengo, claro. Participan oradores de Colombia, que algunos son defensores acérrimos del Plan Colombia y otros son detractores muy fuertes. Claro. En fin, acá no hay una receta única ni mágica para resolver los problemas de inseguridad. No solo al entender que cada país tiene su problemática y que en esta problemática y en este debate hay que encontrar las ideas de solución, claro.
sino que también como argentinos, y esto sí nos toca como argentinos, aprovechar todas estas experiencias, todos estos caminos que se han recorrido en otros países de nuestra América Latina, entre otras cosas, justamente para evitarnos algunos pasos que podríamos estar anticipando o que podríamos estar dando a los efectos de que estos temas tan delicados, este flagelo, ya que hablábamos hace unos minutos sobre el tema del narcotráfico, estas cuestiones de inseguridad ciudadana cotidiana, que como a nosotros nos gusta decir, los más damnificados son los que menos tienen, porque en esto a veces hay un concepto equivocado. No, hablar de la seguridad es... Sí, es un tema de los ricos, es un tema de los ricos, de la derecha. No, el daño que le hacen a un trabajador robándole la quincena es un daño irreparable. Tremendo. Al hijo del trabajador robándole unas zapatillas es irreparable. Un señor de clase media que le roban el auto, más allá de lo traumático, de lo terrible y demás, se supone que tiene su seguro, que se puede reponer y demás. Todos son actos de inseguridad. Sí. Pero, digamos, para esta idea, inclusive transversal, de la inseguridad que afecta y ataca a todos, una idea totalizadora que, bueno, que apunte a eso, que es un problema, que lo tenemos que resolver entre todos, que todos los sectores de la sociedad deben participar, que hay unos países donde se han impulsado consejos nacionales de seguridad, que nosotros vemos como herramientas muy idóneas, donde participan desde ONG, organizaciones religiosas, el Poder Ejecutivo Nacional, por supuesto, ¿no? Con todas sus dependencias. Pero, bueno, es una responsabilidad de todos, ¿no? Ahora, tengo entendido que este seminario va a culminar con una recopilación de todos los trabajos, de los que se han hecho en los 3 seminarios que se completa con este, y es como una suerte de libro que se le va a entregar a todos los candidatos a presidente si los quieren llevar adelante. En general, de la experiencia suya, de escuchar a todos estos expertos, ¿se recomienda que las Fuerzas Armadas participen en la lucha contra el narcotráfico o no? ¿Qué es lo que mayoritariamente se está imponiendo? Porque veo que son gente de distintos pensamientos, de distintos países. Bueno, en algunos países donde la legislación lo permite, las Fuerzas Armadas participan activamente en la seguridad interior. En la República Argentina, por nuestras leyes... Está prohibido. Esto está prohibido, está vedado. Creo que es un debate a futuro que se va a venir, un debate que también debe superar mentalmente viejos esquematismos, ¿no? Los esquematismos de que cuando uno imagina Fuerzas Armadas está imaginando la Doctrina Nacional de Seguridad, claro, o está imaginando el proceso militar, claro, o otras tantas dictaduras de América Latina, ¿no? Hay realidades y hay amenazas. Por ejemplo, en Brasil, particularmente en los planes de pacificación en las favelas de Río de Janeiro, que tenemos el honor que uno de los disertantes sea el señor secretario de Seguridad, Mariano Beltrame, que nos va a contar de todas estas experiencias. La experiencia ahí en las favelas. Pero también acompañado por 3 generales del ejército brasilero que van a participar de estos debates, uno de ellos, General Modesto, responsable de toda el área del Estado de Río de Janeiro, también en las cuestiones de seguridad, donde cuando las fuerzas policiales se han visto desbordadas en estas operaciones en las favelas, por decisión exclusivamente del presidente de la República, en ese momento el presidente Lula, las Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército y la Marina, tuvieron inicialmente una tarea de apoyo, una tarea logística, una tarea de cerco, no una tarea de combate directo con el delito. Pero igualmente eso en Argentina es algo que no se puede ejecutar. Sí, más vale. Las leyes así lo establecen y en el futuro, bueno, habrá que discutir cuáles son las herramientas idóneas. Si viene un submarino, como le ocurre a veces, ¿no?, a los colombianos, a los mexicanos, claro, etcétera, etcétera,
estos submarinos deben ser interceptados o combatidos por la Armada de esos países. La policía no puede llegar a eso. Son submarinos que transportan, algunos teledirigidos y otros no, que transportan toneladas o grandes cantidades de cocaína en estado de máxima pureza. Impresionante. Hay otro tipo de aviones no tripulados que están transportando droga. En fin, creo que las Fuerzas Armadas pueden tener tal vez un apoyo logístico, claro, de inteligencia radial, que puede ser complementario de las fuerzas naturales que nuestra Constitución establece para el combate de estos delitos, ¿no? Doctor Montoto, usted hablaba recién del tema de... Perdón, una interrupción. Le agradezco lo de doctor. Ah, sí. Sí, porque yo me acuerdo de un señor que le decían ingeniero, que no era. Hablaba de seguridad y después tuvo terrible cantidad de problemas, sí, ¿no? Entonces yo no soy doctor. No es doctor. Así que le agradezco. Bueno. Ya me voy a doctorar, bueno, pero doctor no. Todavía no. Básicamente, cuando recién usted hablaba de viejos esquemas y hablaba de la doctrina de seguridad nacional, la ley lo lleva un poco a su formación política, a su pasado. ¿Usted de qué manera se vincula a la política? Es la primera pregunta. ¿Y cómo llega a conocer a quien fue el jefe máximo de Montoneros, a Mario Eduardo Firmenich? Bueno, yo desde muy jovencito, hoy en día uno lo puede decir porque ya uno peina canas. Sí. Yo fui militante de la Unión de Estudiantes Secundarios. De la UES. De la UES. Empecé muy joven mi militancia, cuando tenía 11 para 12 años. Después, bueno, integré, como todas estas organizaciones juveniles, la organización Montoneros, y bueno, en uno de esos plenarios, o de los tantos plenarios, lo conocí a Mario Eduardo Firmenich. Sí, y luego usted durante la dictadura tuvo que irse del país. ¿Qué pasó con su vida durante el gobierno militar? Bueno, fui uno más en primer lugar, de lo que tuvo que padecer algunos sufrimientos por resistir a la dictadura militar. Es un tema que a mí nunca me gusta hablar demasiado porque soy enemigo de la apología del dolor o de la utilización del dolor o de las cosas tristes de la tragedia que vivimos los argentinos en beneficio de lo que sea. Pero bueno, tengo una familia que ha sido golpeada en el proceso militar y después, como muchísimos militantes de esa época, estábamos un tiempo fuera del país, estábamos otro tiempo acá en Argentina, y así transcurrimos los años del proceso militar, ¿no? ¿Y hoy todavía mantiene algún tipo de relación, de amistad o de conocimiento? ¿Se frecuenta? ¿Habla alguna vez con Firmenich? No. Bueno, Firmenich no vive en la Argentina. Vive en España, sí, sí. Vive, es importante aclararlo, ¿no? Vive de su trabajo, ¿no? Porque en esto, desgraciadamente, los argentinos somos especialistas muchas veces en encontrar chivos expiatorios y trasladar las responsabilidades y las culpas en un núcleo muy reducido de personas, ya sea para justificar la conciencia o para poder vivir más tranquilo. Pero en el caso de Firmenich, es profesor en varias universidades. De economía, ¿no? De eso vive. Yo soy padrino de su hija, con lo cual me une, como buen católico, una relación de tipo familiar, porque de eso se trata. Y bueno, yo a Europa en estos últimos años he viajado muy poco, pero sí, no tendría ningún inconveniente de ir a visitarlo. Para todas las fechas importantes mantenemos comunicación telefónica. Fechas importantes que empiezan a ser importantes cuando uno ya se empieza a poner grande, ¿no? Los cumpleaños, fin de año, algunos días que algunas historias nuestras tienen. En común. Entonces, ¿no? Uno recibe sus saludos y produce también sus saludos, porque no hace falta no hace falta haber seguido siendo militante, político
o participar de una organización política para recordar con mucha tristeza algunos acontecimientos de esta tragedia que vivimos los argentinos, recordar también algunas cosas con profunda autocrítica, porque en este proceso el que esté libre de culpas que arroje la primer piedra. Nosotros entendemos que la tragedia que vivimos los argentinos tuvo como partícipe a varios sectores de la sociedad, no fue solo una reducción entre militares y montoneros. Una banda de locos forajidos del Estado por un lado contra otra banda de locos forajidos políticos militares por otro lado, sino que creemos algunos, o yo personalmente, pues yo ya hablo a título personal, claro, creo que fueron responsabilidades colectivas y que bueno, y que estas historias también nos obligan a tener profundo respeto, ser profundamente respetuosos por todos, ¿no? Y cuando digo por todos, no necesariamente de los que pensaban como uno o exclusivamente como uno, sino de también otra gente que teniendo ideas diferentes o teniendo otras posiciones, también tuvo su costado de la tragedia y lo vivió como lo que fue, una tragedia, ¿no? Disculpe que me meta en estas cosas, pero comprenderá que periodísticamente es interesante, ¿no? Yo pensaba, bueno, muchísima gente tuvo una militancia política en los 70, yo también la tuve, no vinculada digamos, a la lucha armada ni a la violencia, pero de qué manera aquel joven Montoto vería al hoy empresario Montoto, que tiene diálogo con un montón de sectores militares de distintos lugares, es muy respetuoso, que trabajan mancomunadamente y que a lo mejor hasta se ha cruzado con algún militar argentino que tuvo participación en aquella época. Entonces eso genera, yo diría desde el punto de vista humano, cierto interés particular de cómo se convive con eso, cómo se procesan esos dolores que usted hablaba y de qué manera uno va avanzando en la vida, ¿no? Me causó gracia cuando dijo lo del joven Montoto, sí, que además le agradezco, porque uno de nuestros invitados es Antonio Navarro Wolf. Sí. Antonio Navarro Wolf fue fundador del movimiento 19 de abril, sí, fue el primer grupo armado en Colombia en firmar la paz. Es un hombre que una semana antes de firmar la paz sufrió un atentado realmente muy grave porque perdió su pierna, claro, parte de su cara, ¿no? Las cuerdas vocales, sí, algunas, sí, en fin. Y él, cuando se refiere a mí, porque dice que en Colombia los que son más grandes, a los menores los llaman el joven. Entonces, Antonio Navarro Wolf me dice, ¿y cómo anda el joven Montoto? Entonces me causó gracia porque ya ayer hablé con él y me dijo, ¿cómo anda el joven Montoto? Bueno, el joven Montoto o el joven Antonio Navarro Wolf, con historias políticas similares o parecidas, sí, ¿por qué no vamos a convivir con hombres o integrantes de las Fuerzas Armadas Argentinas? Claro. Cuando nosotros nunca imaginamos un país sin Fuerzas Armadas, claro, nosotros nunca imaginamos un país sin un sistema de defensa. De defensa, sí, ¿no? Creemos algunos que tenemos mucha autoridad moral para hablar de ciertos temas porque hemos sido víctimas del proceso militar, porque hemos sufrido en carne propia cuestiones realmente graves, ¿no? Realmente graves, que a mí no me gusta contarlas por televisión, pero que tenemos que mirar hacia adelante, que tenemos que mirar a una Argentina o a una América Latina que mire hacia adelante, ¿no? Nosotros observamos en El Salvador y vemos hoy por hoy que las autoridades políticas de este país hermano fueron integrantes del Frente Farabundo Martí. Sí, bueno, el caso de Pepe Mujica, el caso de Dilma Rousseff, todos vienen de la guerrilla. Mujica, el paso, sí, o más allá por ahí de la guerrilla, de esas posiciones políticas que eran las posiciones políticas dominantes en los 70. Lo importante es ser auténtico, lo importante es
dejar de lado, un término que usted usó hoy mientras que lo escuchaba, Sí. dejar de lado ciertas hipocresías, ¿no? Sí. Hay que ser auténtico. Antonio Navarro Wolf fue gobernador 2 veces del estado de Nariño. Claro. Y como gobernador, hoy en día es uno de los senadores más votados de toda Colombia. Claro. Y bueno, y le tocó ser un objetivo de la FARC y tener que mantener relaciones con las Fuerzas Armadas colombianas y con las fuerzas policiales colombianas por su responsabilidad institucional, ¿no? Entonces hay que superar algunos esquematismos. 13 y 14, este seminario internacional respecto de cómo se combate el narcotráfico, la búsqueda de la seguridad ciudadana, entre otros temas importantes, con grandes figuras, con mucho pluralismo y de distintos lugares del país, está organizando. Así que yo le agradezco muchísimo que haya venido, no doctor, Mario Montoto. Ahí me gustó más. Que haya venido. Porque los doctores están en el hospital y los señores están en el cielo. Los señores están en el cielo. Le agradezco muchísimo que se haya prestado este diálogo, Montoto. No, ha sido usted muy amable por invitarme. Y a usted le digo que Cecilia Lucía Puig, con su programa Líderes, continúa en la programación de Canal 26 y es la segunda parte de la serie de entrevistas que Cecilia hizo en el Coloquio de Idea. En este caso hablan de temas económicos y fíjese qué casualidad, también opinan los empresarios respecto de cómo se puede combatir mejor al narcotráfico en la Argentina. No se vaya, y a usted lo espero el próximo martes aquí, en Le Doy Mi Palabra. Gracias.